Tengo el gusto de poderle presentar al señor José Antonio Salardi, quien es director ejecutivo de Proinversión, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Señor Salardi, muy buenos días. No sé si me escucha correctamente, si puede hablar, creo que tiene que prender su micrófono. No, sí estoy con el micro prendido, sí te escucho Perfecto. perfectamente. Buen día. Estuve viendo en estos tiempos todas las notas de prensa que van saliendo de Proinversión y me llama la atención muy positivamente. Algo que está ocurriendo es la velocidad con la que Proinversión está avanzando de manera muy positiva en adjudicaciones. Creo que hay como 6.000 millones de dólares adjudicados en los primeros 8 meses del año. Y quería preguntarle, ¿cómo se hace para poder avanzar en medio de inestabilidad política, de noticias que suelen ser negativas para la perspectiva de situación del país? ¿Cómo están haciendo en Proinversión para hacerlo tan bien? Por lo cual lo felicito y por esa es la razón por lo que lo he invitado para que nos diga y cómo se hace. Muchas gracias por la pregunta y por las felicitaciones. Definitivamente, Preinversión, como conoces, tiene un equipo técnico ya con más de 2 décadas de que se creó la agencia, con mucha especialización en la materia. Nosotros nos tocó asumir a fines del año 2022 y desde ese momento nos hemos enfocado también en desembolsar una serie de proyectos que tenían años madurando y que han sido bien recibidos por el mercado. Además de que también están siendo esperados por los operadores para poder competir en estas adjudicaciones. Por ello, el año 2022 tuvimos un punto de inflexión importante, logrando adjudicar 2.300 millones de dólares, que es un monto que superó largamente lo que se había logrado en los 5 años previos. Sin embargo, como bien manifiestas, este año ha habido un repunte importante, estamos por encima de los 6.000 millones, nos hemos trazado un objetivo de llegar a 8.000 millones de dólares y ha permitido que el país nuevamente sea un referente importante en la región en materia de asociaciones público-privadas. Eso lo vamos verificando con las cada vez mayores invitaciones y visitas que tenemos de inversionistas extranjeros, y es una apuesta interesante por el país, donde se ve un futuro prometedor, donde se ve opciones también interesantes de desarrollo, porque cada proyecto que nosotros adjudicamos es prácticamente con una mirada de muy largo plazo. Entonces, son Eso, señales positivas. Y como tema anecdótico, el año pasado en enero, que como bien manifiesta ser un momento complejo en materia de crisis política y social, nosotros logramos sacar adelante un primer proyecto que era una línea de transmisión y tuvimos 4 ofertas sobre la mesa de 4 grupos importantes y un grupo europeo con presencia global fue el que se adjudicó el proyecto, ¿no? Entonces, esas son señales positivas de cómo el país sigue siendo percibido favorablemente para lo que son las acciones público-privadas, considerando la brecha que existe en el país y la posibilidad de poder un poco canalizarse los recursos hacia aquí, y con un historial de que los contratos se respetan y hay institucionalidad respecto, ¿no? eso quería preguntarle, porque lo más significativo, y corríjame, es que lo que ustedes están sacando principalmente son adjudicaciones que significan concesiones, y una concesión significa que el socio de un privado es el Estado. Y cuando entra, y son concesiones a 20, 30 años seguramente, no a un largo plazo. Y cuando uno ve esta actitud de la inversión, lo que implica es una confianza en el Estado peruano a largo plazo. Y ahí le pregunto, ¿cómo hacen cuando les dicen, ¿y qué va a pasar en la elección del 2026? ¿Quién va a ganar? Y no, claro, habría que tener una bola de cristal para saber quién va a ganar, pero algunas opciones son muy raras, que pueden significar una afectación del orden económico, etcétera. A pesar de eso, hay una confianza de la inversión en el futuro y en el largo plazo. ¿Cómo entender que en medio de las turbulencias, que el año 2023 fueron fuertes, pero siguen existiendo en el país, puedan estar avanzando tan bien? ¿Cuál es el secreto de eso? Sí, de hecho, igual el año pasado fue un año para nosotros clave de recuperar confianza, ¿no? Sabíamos que había que dar un punto de inflexión en ese sentido, por eso inicialmente había confianza en muchos aspectos, ¿no? El Perú venía de un momento político complejo, adicionalmente los proyectos habían demorado años en salir y las fechas y los cronogramas quizás salían mucho de, digamos, del horizonte que se tenía y eso iba bajando las expectativas, ¿no? Un primer show de confianza fue por esa línea, en la medida que comenzamos a hacer cronogramas predecibles, ordenamos un poco el portafolio que teníamos internamente y nos enfocamos en sacar los proyectos adelante de manera muy articulada y coordinada con los sectores involucrados y también con el Ministerio de Economía, los agentes reguladores, todos los que un poco conforman, digamos, el ciclo de opiniones según la APP, ¿no? Entonces, en esa línea se trabajó. En el segundo semestre del año pasado también hicimos roadshows. El equipo técnico viajó tanto a puntos específicos en Europa, en Asia y en América Latina para promover el portafolio de proyectos que se tenía y, como quien dice, Perú está de vuelta con agresividad en sacar adelante los proyectos, ¿no? Y en una región de América Latina convulsa,
Es verdad. definitivamente encontramos una beta de oportunidad importante, que es la que hemos sabido capitalizar, y con el adicional también de estructurar contratos que definitivamente tengan una adecuada distribución de riesgos y que den confianza a los inversionistas. Mirando hacia atrás, son más de 20, ya prácticamente 3 décadas que estamos enmarcados desde que se dio a la liberalización de la economía, que estamos en esta ruta de concesiones y de APPs, y en esa línea pues han trascendido gobiernos, ¿no? Y pese a ello, los contratos han sido estructurados adecuadamente y son, digamos, son tan blindados para un poco ir pasando el horizonte y lograr los objetivos que se tienen, ¿no? De avanzar en el cierre de brecha de infraestructura y, pues, y por ende también mejorar la calidad de vida de los peruanos. Por eso cada proyecto que se va sacando adelante impacta de manera positiva en una parte puntual del país y va desarrollando y generando bienestar. Y sospecho que una pieza importante en la explicación a inversionistas interesados es que el marco económico de la Constitución es muy sólido y permite garantizar condiciones básicas importantes para la inversión, ¿no? Efectivamente, los fundamentos macroeconómicos persisten, se destaca mucho el Banco Central, el Ministerio de Economía también haciendo los esfuerzos para la reactivación económica, nuestras macrovariables van sólidas en ese sentido, pudiéramos quizás ir apostando también en el desarrollo de infraestructura, ayuda a sembrar crecimiento futuro, que también la tasa de crecimiento comience un poco a recuperar los niveles que se requerirían para apostar a un desarrollo mayor. Todo eso, digamos, es un trabajo en conjunto que va avanzando en esa línea de acción, ¿no? Y sospecho que también, claro, el Perú acá lo vemos movido, pero cuando se ve la foto regional, por ejemplo, estamos tan mal, ¿no? Digamos que los vecinos y el barrio, pues es un mundo complejo el de ahora. Cuéntenos qué es lo que se está adjudicando, qué ejemplo de acciones, cuando nos hablan de estos 6.000 millones de dólares, ¿no? Que entre enero y agosto, ¿de qué hablamos? ¿Qué tipo de proyectos están saliendo? Sí, te cuento, desde el año pasado que empezó el reimpulso, lo que inicialmente se trabajó de manera muy contundente fue el tema de, había un plan de transmisión eléctrico que estaba embalsado, ¿no? Y generalmente en la historia de APPs, la línea de transmisión quizás son los proyectos que tienen una mejor estructura y son como un commodity que recibe muy rápido el sector privado. Entonces, enfocamos muy rápido en desembalsar ello y en comprometernos con el MINEM de que entre cada plan que se va aprobando cada 2 años, todos los proyectos encargados se van a adjudicar. Y estamos en esa línea cumpliendo ese objetivo. Hubieron el año pasado 4 grupos por cerca de 1.000 millones de dólares que se lograron adjudicar, con un proyecto emblemático que es el de la interconexión Perú-Ecuador, que también estuvo esperando por muchos años. Y ¿Verdad? recibimos el encargo en diciembre del año pasado y con eso también este año hemos ya avanzado todo este año vamos a terminar con todas las adjudicaciones de los 4 grupos que tenemos, también por cerca de 900 millones de dólares y hemos avanzado con 2 grupos y esperamos de acá a fin de año avanzar con 2 más. También el 2023 se adjudicó un proyecto importante, que fue el caso de lo que era remanente de 4G en el país. Salieron 2 bandas y en esa línea fue interesante porque era un proyecto que tenía como línea de base una inversión de 250 millones de dólares y que se cerró con más de 600 millones y que multiplicó de 700 hasta más de 3.500 localidades rurales a ser atendidas. Fue un proyecto que también, digamos, generó una competencia importante entre los operadores y permitió también avanzar y terminar con todo lo que faltaba en el ámbito del 4G. 2 hospitales como Perú y Chimbote, porque la idea también es, creo que Perú tiene mucho potencial para seguir avanzando con Pues hospitales. Antonio, por ejemplo, ahí para que no sé, para que entienda el público, cuando adjudican un hospital en un proyecto público-privado, ¿cómo es el acuerdo básico, el contrato? ¿Cuáles son la estructura de esa relación? ¿Qué tipo de grupos entran? ¿Cómo es la relación con el Estado? Hay modelos, ¿no? El modelo Bata Blanca, que es el que exitosamente se hizo acá en Lima con el Hospital Eso, Barco el Lima. Ellos Bata Blanca van al 100%, incluso el operador privado también pone a disposición y contrata a los médicos y los mide por un esquema de productividad muy interesante y un nivel de servicio también verificable porque hay una serie de indicadores que van de la mano con ello. Depende de las intervenciones que van definiendo tanto MINSA en salud, habrá hospitales que pueden ser bata verde o bata gris, dependiendo cuánto se quiera avanzar en la profundidad de los servicios, ¿no? Por ejemplo, los que se adjudicaron el año pasado fueron bata verde, el caso de Piuri y Chimbote, que son 2 nuevos hospitales que van a ser en el ámbito de salud. ¿Los colores de las batas en los hospitales depende de qué? ¿Del involucramiento total o parcial del privado en el desarrollo del proyecto de salud? Totalmente, sí. De hacer edificar la infraestructura nueva, si es un bata gris, por ejemplo, son los servicios básicos de lavandería, tener todo el tema de asistencia inicial, primario. Ir a bata verde implica tener otros exámenes más complejos con equipamiento, ¿no?, de hemodiálisis, por dar algún ejemplo. E ir a bata blanca y es llegar a la integralidad con todo el esquema de tener hasta los médicos dando el servicio, ¿no? Son escalas que se van dando. Se van definiendo en función a cómo la entidad crea conveniente ir avanzando. Generalmente cuando son hospitales nuevos que se van a crear, que no existían,
se va hacia un bata blanca, ¿no? Donde obviamente hay más posibilidades de gobernanza y tranquilidad para desarrollar esto y encaminarlo de la mejor manera, pero un poco en cada caso preciso se va un poco tomando la definición, ¿no? Hay otros que van solamente para operación y mantenimiento, como es el caso de Villa El Salvador, que lo tenemos un poco proyectado para el cierre de este año, y también el Hospital de Niños San Borja, que ya tuvo una etapa de APP, que la culmina el próximo año y que lo estamos trabajando para poderlo adjudicar a inicios del año 2026 y hay un nuevo operador, ¿no? ¿Cuáles diría que son los obstáculos principales para poder avanzar con más rapidez? Porque son en verdad expresiones muy, muy positivas de lo que está ocurriendo. Pues uno diría, si tuviéramos una perspectiva más estable políticamente, pues esto podría correr, pero mucho, mucho más, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta para poder avanzar? No, de hecho, si uno ve un poco cómo era la dinámica de las APPs en años anteriores, desde la creación del mecanismo, de hecho el periodo aprendiendo en el tiempo, el golpe que hubo con la Valleto también complicó un poco, manchó el mecanismo, pero no implica que el mecanismo, digamos, las APPs como tal está demostrado en el mundo que es la mejor vía para desarrollar infraestructura de calidad y sostenible. En esa línea yo creo que el marco normativo, en la medida que cada vez sea mucho más perfectible y se vayan haciendo los ajustes que un poco se ven en la práctica, van a ayudar. Se acaba de publicar una nueva reforma, digamos, con algunos puntos que hemos trabajado conjuntamente con las entidades en el marco de la elección de facultades para poder siempre ir puliendo ello, porque sin perder de rigor, yo creo que estos proyectos pueden salir en un periodo de un horizonte de 2 años en el máximo de tiempo para poder ir a una dinámica favorable que permita avanzar mucho más aceleradamente en el cierre de la brecha del país. Es clave también la interacción con todas las entidades involucradas. De hecho, en su momento la rotación de funcionarios complejizaba un poco la línea porque había que ir replicando y se generan reprocesos. La idea es que la medida que haya más estabilidad en ese sentido y claridad con los proyectos y también cada entidad tenga un ordenamiento interno que permita dar la respuesta que uno espera, también permite que esto fluya, porque el Primercio es un ente que está al medio articulando y promoviendo el esquema. Va un poco interactuando, ¿no? Estructurando los proyectos y conversando con cada parte involucrada para tener el mejor contrato posible, también para captar el interés del mercado y con ello poder concretarlo, ¿no? ¿Y cuán importante es la calidad del recurso humano técnico que cuentan en una agencia como Proinversión, que sospecho que es fundamental, ¿no? En estas islas como el Banco Central, Proinversión, que a pesar de todo tienen una capacidad de acumular experiencia de décadas, porque Proinversión, antes Copri, ya tiene más de 3 décadas, ¿no? De operación, de acumulación de experiencia, con pruebas, errores que se cometen, se corrigen, pero que se aprenden. ¿Cuán importante es el recurso humano, la calidad del equipo técnico en una agencia como Proinversión? Es fundamental, ¿no? Y es básicamente el gran soporte que tenemos como gestión. Yo llegué un poco ya de una otra manera en el tiempo, estuve involucrado con la agencia desde los ministerios o también formando parte de los comités aquí. Conozco al equipo y el capital humano que hay aquí, que es muy valioso con todo el expertise que tiene, como bien señalas, muchos con bastantes años de experiencia y eso es lo que nos ha permitido también ir adelante con los proyectos y sacar todo eso que es fundamental para el país. No hay un compromiso total de todo el personal aquí y eso es fundamental para poder, como te digo, a la larga es tener contratos bien estructurados, bien sacados al mercado para que estos contratos finalmente realmente se ejecuten y tengamos la infraestructura disponible, que es lo que se busca. No nos pasa si uno mira, digamos, la obra pública tradicional, no corre lamentablemente el mismo derrotero, no tiene muchos problemas, se dan situaciones en el trayecto que no permiten llegar al objetivo y finalmente pierde el país. Por eso yo creo que en APPs hay que mirarlo mucho más, hay mucho más potencial para desarrollar más proyectos multisectorialmente y a lo largo del país donde todavía sabemos que hay muchas brechas. Y eso está teniendo respuesta favorable porque nosotros estamos acercando también región por región a conversar con los Eso. gobernadores y provinciales, ¿no? Y estamos levantando el portafolio de proyectos futuros, eso es fundamental. El año pasado tuvimos un evento importante con la Sociedad de Industrias y con la Asociación de la Asamblea de Gobernadores para lanzar, identificamos 130 proyectos potenciales por más de 23.000 millones de dólares, pero que igual estamos trabajando a uno, puliéndolo y mirando para comenzar un poco a incorporarlos en el portafolio y ver la viabilidad de esto de cara al futuro, ¿no? ¿Y ahí cómo hacen? ¿Se acercan los gobiernos regionales o ustedes van y evalúan y buscan qué proyectos hay, los ayudan a formular el proyecto? ¿Cómo es el acercamiento con los gobiernos regionales? Sí, debo destacar que desde que vinieron las nuevas gestiones el año pasado, los gobernadores, algunos vinieron con, por ejemplo, el gobernador de Ancash, nos tocó la puerta para apoyarlo, él tenía dentro de sus objetivos de gestión 2 grandes proyectos, el Hospital Ramos Guardia, que iba a ser por el mecanismo de obra por impuestos, y también el proyecto Chineca, recalitar este proyecto importante de irrigación con alto impacto para la región.
y nos pidió el apoyo y hicimos un convenio y hemos ido trabajando juntos. Ya logramos adjudicar el ramo guardia hace unos meses y ahora estamos encaminándonos para lo que es Chinecas, haciendo todos los estudios de preinversión para lograr la viabilidad el próximo año y con esto estructurar la APP. Y en esa línea también hemos recibido, en ese sentido, ha habido un efecto positivo entre los gobernadores. En algunos casos nos han visitado ellos y ahí nos hemos comprometido a ir a la zona para trabajar y ver con su equipo técnico qué ideas tienen y qué propuestas hay, o qué proyectos históricos también conocemos nosotros que podríamos un poco rescatar e impulsar. Y así de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que se ha generado un ambiente muy positivo en esa línea de acción y por eso también a nosotros como agencia eso ayuda a que el portafolio cada vez se nutra más y tengamos más esta dinámica de sacar los proyectos adelante. Y ustedes pueden bajar incluso al nivel de municipios distritales, no sé, que venga el municipio de San Juan de Lurigancho y le dice, señor Salardi, ¿me puede ayudar para sacar adelante estos proyectos? ¿Y hasta dónde pueden llegar? Y si es que tienen capacidad, recursos humanos para poder acompañar todos estos requerimientos que pueden surgir, porque a medida que van viendo más, hay ejemplos, ¿no? Mira lo que ha hecho este gobierno, mira lo que ha hecho este municipio, y los alcaldes que tengan una mentalidad moderna pueden decir, yo también quiero eso. Por supuesto, nosotros, eso también, por ejemplo, el caso de San Juan de Lurigancho que mencionas, el año pasado conversamos con el alcalde y en general con todos los alcaldes que nos visitan o que tenemos espacio para conversar. Hay una modalidad que ha estado dormida en el país y que es muy interesante, que es la de proyectos en activos, ¿no? Es una modalidad en la cual aquellos alcaldes o aquellos municipios que no tengan muchos recursos, pero que puedan tener activos valiosos, los pueden poner en valor y pueden buscar que el sector privado se acerque. Estamos trabajando mucho eso, y hemos hecho incluso 2 roadshows aquí en Lima, hemos traído tanto alcaldes de Lima como de otras provincias, gobiernos regionales. Hemos trabajado, justo esta semana fue el segundo evento, en total han sido ya 15 entidades con más de 70 proyectos en activos identificados y que hemos hecho incluso la verificación que los terrenos y los activos que se están proponiendo son activos saneados que se puede trabajar sobre ellos. Y digamos como que el sector privado, ¿no? Y estamos un poco en la dinámica de la promoción, el sector privado se está acercando mucho, preguntando sobre ello, elaborando propuestas, y esperamos que los próximos meses comiencen un poco a caminar ello. Entonces, ese es positivo porque es una beta adicional que en el Perú funcionó en su momento, porque en el histórico tenemos como 100 proyectos adjudicados bajo la modalidad, pero yo creo que el potencial es mucho mayor. Incluso, por ejemplo, un caso que también en su momento se difundió es el tema de las huacas, ¿no? Así como tenemos el ejemplo de Isidro, es tranquilamente un ejemplo replicable dentro del país, donde en las zonas que no tienen impacto y que ya se vio que no hay impacto arqueológico y que es parte del horizonte de la huaca, se puede hacer un desarrollo comercial que le permita generar ingresos para poder seguir avanzando en la labor exploratoria, para tener un buen museo de sitio y para generar valor adicional en estos monumentos históricos que tenemos. Entonces, así por el estilo, en diferentes sectores se pueden trabajar muchas modalidades que son las que estamos implementando y además a esto se suma ahora por impuestos que también el canon evidentemente va a tener diferencia en función a cómo se genera la posibilidad de que puedan tener capacidad o topes y los diferentes estamentos del Estado o los gobiernos regionales y locales para poder hacer este tipo de OXI. Pero igual estamos trabajando con ellos y eso también ha permitido que ese mecanismo también este año repunte de manera importante. Nosotros teníamos una meta de llegar prácticamente a los niveles que eran los picos históricos de más de 1.100 millones, hoy estamos en 2.500 y quizás cerramos el año en cerca de 3.000 millones de soles, es decir, triplicando lo que ha sido el récord histórico de OXI en 16 años de existencia. Entonces creo que en esa línea también ya parece un trabajo muy fuerte el año pasado con alcaldes, gobernadores, ministerios para impulsar estos proyectos y están comenzando a escalar diferentes alternativas de inversión para también el sector privado, ¿no? Antonio, le agradezco mucho porque me quedaría horas hablando de los proyectos que tienen y que siento que le hacen tanto bien al país en medio de las turbulencias y las malas noticias, pero que hay esfuerzos que están ocurriendo también muy valiosos, como lo que ocurre en el caso de Proinversión, que le hace tanto bien al país y que permiten mantener la perspectiva y ojalá que esto continúe con la misma o mayor intensidad en el futuro. Y le agradezco muchísimo. La verdad que es bueno tener esa noticia donde en medio de tanta noticia, como le digo, tan mala, pues hay sectores del gobierno que están funcionando a toda máquina, a toda velocidad y lo hacen tan bien y que generan expectativas y oportunidades de desarrollo y que al final mejoran la calidad de vida de la población. Muchísimas gracias por el trabajo que hace y felicitaciones a Proinversión y a todo el equipo técnico que trabaja ahí y a todo el equipo en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias a vos por el espacio. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.